Y voy a tener la música porque si lo subo a YouTube, me lo chantan con copyright. Creo que ahí se está También. grabando. Ya. Ok, entonces para todo este temita, se me olvida una cosita. Creo que ahí se ve bien, ¿o no? Sí. Para este temita vamos a ver el temita de lectura de archivos. Dale. Ley. Vamos a crear un archivo que se va a llamar lectura. O sea, perdón, una función que se llama lectura. Y vamos a utilizar el archivo que se entregó en el taller. Eh, un archivo que tiene como 10 datos, entonces nos va a servir para poder como manejar un poco qué onda. Dale. Taller 1. Este, el de pruebas. Este nos va a servir. Como son 10 datos. Entonces... Lo dejo ahí. Ahora, para el tema de lectura de archivos, hay que saber lo siguiente. Lectura de archivos en C++. Hay que tener las librerías SSStream, si es que no me equivoco, y FFStream. Ahora no me sirve. Mejor. UStream, FStream, efectivamente. A ver. Voy a verificar si pillo otro. Había otro video por acá que era. O sea, otra página que nos servía caleta. Ese parece que es. FStream, ya. Vamos a ir probando. FStream. Y lo que hacemos acá es. Este es para lectura, ¿cierto? Ah, no, el ifstream. Ah, ya, ok, 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 ok. Esas cuestiones siempre se me olvidan. Ifstream. Ya. Stream. File. Ya. Punto open. Server-pruebas.txt. Si no me equivoco, era el ios in. Entonces. Ah, ya, este está grabando y el otro para leer. Denme un segundo, denme un segundo. Taller 2. En este también se utilizó esta opción. Udem. Sí, en este también habíamos hecho lectura de archivos, más no escritura. Voy a revisar. Lectura, aquí está.
son estas librerías. Y abajo es stream, open, EOSIN. Ya este es importante tenerlo. Al tiro les voy a ir explicando lo que significa cada cosa, dale. Denme un minutito para ir escribiendo esto. Ya. Ok. Ya tenemos el close y ya, eso no importa porque se repite. Ya, bacán. Ok, entonces, básicamente lo que se está haciendo por este lado es que en primer lugar se está leyendo todas estas líneas, ¿ok? Esto es lo que, bueno, esto es lo que voy a anotar acá como un comentario. Entonces, tenemos estas dos librerías que están acá. ¿Se ve bien, cierto? ¿Está grabando? Sí. ¿Se ve bien? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, no sé, todo bien. Bacán, bacán. Entonces, ok, por un lado tenemos lo siguiente. Tenemos estas dos, bueno, esta librería FStream y la otra de SSStream, ¿ok? Entonces, si no me equivoco, la de, ya, ahora ya me estaba acordando. La de FStream sirve para poder leer y guardar archivos, ¿ok? Tal como aparece acá. El FStream me va a entregar la parte de lectura y escritura, ¿ok? Y el SSStream lo que hace es entregarme las posibilidades de utilizar esto, que es... me la salté, parece. Ah, no, aquí está, String Stream, ¿ok? String Stream es como una especie de string, ¿ok? El tipo de dato, pero posee otras como características, por así decirlo, de las cuales puedo ir manipulando para a la hora de grabar, ¿cierto? O leer archivos, ¿ok? Entonces, primero se parte con esto, con lo siguiente, porque le estoy indicando a, bueno, como es mi función lectura, le tengo que indicar ifstream, ¿ok? Diciendo, oye, voy a leer un archivo, ¿ok? Le doy un nombre a la variable y listo. Lo que hago después, obviamente, es tener esta string, esta variable tipo string, que le denominé como línea, ¿ok? Que me va a servir para después. ¿Para qué? Para yo ir guardando dentro de esta variable la línea, es decir, voy leyendo línea por línea, ¿se entiende? Entonces, después de eso, bueno, después de declarar la variable, lo que hago es decirle a mi variable ifstream, decirle, oye, abre el archivo tanto, ¿ok? El archivo que está, bueno, en este caso está en la misma, tiene que estar en la misma carpeta. Entonces, abre el archivo tanto y obviamente le doy este comando que indica como, oye, abre esto, ¿cachai? O sea, ios in. Al igual que en el otro, o sea, cuando yo estoy grabando información, utilizo el ios out para decir, ok, anda guardando información dentro. ¿Se entiende? Bueno, asumo que sí, ¿o no? ¿O no se entiende? Por mi parte, sí. Sí, Bacán, bacán, bacán. Entonces, luego de eso,
lo que hago acá es como prevenir una posible catástrofe, ¿ok? Es decir, le estoy indicando a a mi programa, si es que el archivo myfile, donde se abrió el archivo, tiene un error, lo que hace es, bueno, en primer lugar esto es meramente estético, diciéndole como para imprimir algo, ¿ok? Decirle, oye, hubo un error, ¿cachai? O sea, error, no se pudo abrir el archivo server, ¿ok? Entonces, es simplemente por si, oye, si hay un error, quiero que me imprimas esto y a la vez salgas de acá. ¿Cachai? O sea, este exit 1 hace que yo básicamente bote el archivo. ¿Ok? Bote el archivo, bote el programa. El programa se cierra y ya no se ejecuta nada más. ¿Ok? Entonces después de eso, obviamente si esto no se ejecuta, si esto no es verdadero, obviamente esto es un true o un false. Entonces si hay un false en esto, obviamente continúa acá. Y acá es donde lo que yo les decía. Utilizo este getLine para poder tomar la línea y guardarla en esta variable que se llama línea. ¿Ok? De mi archivo yo tomo la línea y la guardo acá. ¿Y por qué estoy haciendo esto antes de este while? Porque lo que yo estoy diciéndole a mi archivo, ¿ok? Es decir, como me interesa guardar información relevante del archivo, como los datos, ¿cierto? O sea, los roots, ¿cierto? El dígito verificador, el nombre, el apellido, toda esta información me interesa guardarla. No me interesa la primera línea. La primera línea tiene las columnas, ¿ok? Es decir, root, db, nombres, paterno, materno, todo este tipo de información. Y no me interesa guardar esa información. Entonces, lo que yo hago es darle este siguiente comando. Oye, getLine, myfile, línea. ¿Cachai? O sea, me ahorro esa línea. Y listo, se pierde. ¿Cachai? Yo no la estoy guardando. Luego de eso, lo que hago es utilizar un while porque necesito ir recorriendo este archivo. ¿Ok? Necesito recorrer el archivo, entonces lo que yo le digo, ok, mientras el archivo tenga líneas que leer, ejecuta lo siguiente. Es decir, mientras mi archivo, si por ejemplo voy leyendo una línea, ¿hay una línea siguiente? Sí, ya, entonces ejecútate. Empieza a guardar esta información. Termina esta línea, pasa a la siguiente. ¿Hay información? Sí. ¿Hay información? Sí. Todo el rato hasta llegar al final. Donde, por ejemplo, acá me va a decir, va a saltar acá y va a decir, ¿hay una línea? ¿Hay información que leer? No, no hay información que leer. Listo. Termina este while. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bacán. Bacán, bacán. Entonces, por otro lado, lo que yo estoy haciendo ahora es utilizar este string stream, ¿ok? En el cual yo lo que hago es, en primer lugar, decir, bueno, stream, ¿cierto? Línea. Y lo que hago es guardar la información entera, ¿ya? En línea tengo esta información entera. Pero lo que yo hago ahora es decirle al usuario, perdón, decirle al programa lo siguiente. Voy a tomar esta de acá y... bueno, como tengo que crear variables para ir guardando la información, lo que yo puedo utilizar es lo siguiente. De esta línea que saqué hace poco, digo, ¿cómo lo hice acá? Ah, chuta, cerré la. Run, cómo lo hice? Ah, ya, bacán, bacán, ya, pulento. Casi se me va. Lo que hago es crear un string, ¿ok? Entonces voy creando esto de la manera pajera, por la manera lenta. Como sé que toda esta es la información que necesito, simplemente creo strings relevantes y después yo voy traspasándolo a la información que necesito. ¿Se entiende? Si por ejemplo utilizo el string para poder tener el nacimiento, el día de nacimiento, obviamente yo sé que eso es un número, entonces lo que yo hago después es simplemente transformar este string que estoy agarrando acá, lo transformo a int. ¿Ok? Entonces estaría así.
Entonces, después lo que yo digo, bueno, lo que hago acá es tomar la línea, tomar esta información que yo acabo de agarrar, ¿ok? Yo agarré, bueno, esa no, tomemos esta. Agarré esta información, ¿ok? 18, 539, 964, después el dígito verificador es 6, el nombre es Francisca Andrea, Aravena, Arancibia, 7, nació el 7 de septiembre del año 2005, eh, es de Tamarugos, 4710 es de Renca, ¿cierto? Luego dice que es habilitado para sufragar, sí, el 1 significa sí, es vocal de mesa, no, y número de mesa, número 2. Genial. Entonces voy y empiezo a separar esto, ¿ok? Como tengo toda esta información, después la voy a ir copiando y pegando. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a tomar? Obviamente el root, porque esa es la primera que estoy tomando. Y se me olvidó el pequeño detalle del delimitador. Me voy acá, pongo char, char, delimitador. El delimitador obviamente mm, no es muy difícil entenderlo, pero es aquella variable que va marcando columna por columna, ¿ok? O sea, leo una columna, tengo un delimitador. En este caso sería el punto y coma. Y eso es como se pide en, en el taller, ¿ok? Tiene que ser con punto y coma. Entonces tomo el delimitador y digo, oye, lee hasta ahí, ¿ok? La primera variable que vas a leer, el primer espacio, el primer bloque que tú vas a leer es el root y guárdalo en root. ¿Listo? Entonces después, obviamente, tomo lo mismo y en vez de root, en este caso sería db. db. Después lo mismo. Voy a separar esto para que se entienda que esto es la parte del root, ¿cierto? Tengo el root de la persona. Después tengo lo que sería el nombre de la persona, ¿cierto? Tengo en este caso nombres. Nombres. Después lo mismo, getLine. En este caso sería paterno. Luego lo mismo, materno. Luego sería fecha de nacimiento. Y lo mismo, getLine. Nacimiento día, ¿cierto? Nacimiento mes. Getline. Que soy tonto. Ahí está. Getline. Nacimiento año. Luego vendría la dirección. Dirección de la persona. Nacimiento, fecha de nacimiento de la persona. Escribo todo esto para que después no se me, para que se me entienda, ¿ok? Entonces aquí es la dirección. Entonces tenemos dirección. Luego tenemos número. Luego comuna. No, comuna. Luego vendría siendo algo así como varios, ¿cierto? Entonces tendría aquí el habilitado para sufragar. Luego getLine. Sorry, casi la cago, no. Es vocal de mesa, es vocal de mesa. Y el último que sería número de mesa. Número de mesa. Y ahí estaría toda la información guardadita. Entonces ahora sigo estando dentro de este while. Entonces necesito guardar esta información en lo que corresponde a las clases que me están pidiendo. No las tengo creadas, así que no quizás no me dé la lata de hacerlo ahora. Pero podría quizás imprimirlo, creo yo. No sé bueno, en primer lugar, ¿están entendiendo más o menos la dinámica? ¿Qué onda? Hasta ahí sí. Sí, sí. Por lo menos yo Al sé. menos yo sí. Bacán. Ya les quedó más claro entonces, a comparación de antes. Sí, sí. Bacán. ¿Alguno otro? Connie,
Pablo, ¿tú ya entendí todo? Sí, sí, bacán, Sí, sí, sí lo entendí. bacán. Bueno, entonces, básicamente, continuando en base a lo que hice el semestre pasado, en este caso lo que hice, mira, tal como les decía, transformé las variables correspondientes a valores enteros. En este caso este no es un entero, esto es un long. ¿Por qué decidí utilizar un long? Puesto que la vez que estuve haciendo este trabajo, el taller número 2 en este caso, y el taller número 1 que también pasó lo mismo, tuve un error grande a la hora de empezar a hacer esto. ¿Por qué? Porque al parecer el root eh, era un poco... Con toda esta información que se estaba ejecutando, el root se volvía un número problemático para el programa. Entonces simplemente se caía. Entonces decidí utilizar un long porque tiene más capacidad que un int. Y aparte, como es un número grande, es más fácil manejarlo con un long que con un int. ¿Ok? ¿No hay- ¿Entienden eso, cierto? Sí. Bacán. Entonces, bueno, esta información es demasiado, demasiado banal, así que no, no banal la palabra. Es como muy ambiguo al parecer porque como que no entrega nada, ¿ok? Pero decidí ocupar esto de esta manera, auxiliar uno, auxiliar 2, auxiliar 3, para no estar repitiendo tanto las variables, ¿ok? Entonces, lo que hice, bueno, en este caso fue lo mismo, el root, ¿cierto? Tomé la variable auxiliar número uno, la variable auxiliar número 2 y las transformé. Tomé stall para transformar el run, el string, ¿ok? String to long y string to int, ¿ok? Y las guardé acá. Después, estas dos variables auxiliares lo que hice fue crear una clase, ¿ok? Crear una clase run auxiliar. Después continué lo mismo con la fecha de nacimiento. Lo mismo, como son enteros, string to int, string to int, string to int. Estas tres variables, lo mismo, crear una fecha auxiliar número uno, ¿ok? Porque después utilizo otra fecha auxiliar que es como esta era del Lollapalooza, estaba la fecha de nacimiento y después estaba la fecha del evento, ¿ok? Entonces, bueno, lo mismo, fecha auxiliar número uno, guardé la información, ¿ok? Y después lo que hice fue, bueno, en este caso era el nombre completo. Entonces, tomaba toda la información, nombre, paterno, materno, listo, ¿ok? En este caso el archivo creo que era así de simple, nombre, solamente un nombre. Luego hice lo mismo con la dirección. En este caso, como calle era un string y comuna lo mismo, lo importante era guardar el número, ese lo transformaba a entero, variable auxiliar número 6 la guardaba acá, dirección auxiliar. Lo mismo que antes que le explicaba recién, fecha auxiliar número 2. Y después lo que yo hacía era tomar un artista auxiliar, el cual yo le metía toda esta información, toda la información que había recopilado, es decir, el nombre completo, el run, ¿cierto? El run auxiliar que acaba de crear, la dirección auxiliar, la fecha auxiliar número uno, que es la fecha de nacimiento, el nombre artístico, el estilo y la fecha auxiliar número 2. En este caso, este era de una cosa de artistas y era este, si no me equivoco. Y en este caso, bueno, era solamente eso. Me indicaba un root, no sé por qué. Ah, no, pues sí, pues está artistas. No sé por qué indicaba un root, pero bueno, cosas de por ahí. Estaba la fecha de nacimiento que correspondía a la fecha en que inició la banda, supongo. Bueno, Foo Fighters no inició en el 83, pero no sé. Después había información que en este caso no sumaba, por ejemplo, el nombre paterno y materno. Tomaba el nombre, pero el apellido paterno y el apellido materno ni siquiera los tomaba porque no tenían. Obviamente tomaba la dirección de allá del Lola, el Parque Bicentenario, bueno, no importa. Cerrillo, ¿cierto? Toda esta información la iba tomando. Entonces, esa es la información que se iba guardando acá. ¿Qué pasó con el archivo? ¿Lo borré? Bu. Ah, no, ahí está. Bueno,
Entonces lo que yo hacía era crear un artista, ¿ok? Un artista auxiliar y este le metía toda la información gracias a un em, constructor, ¿ok? Y con el constructor después lo que yo hacía era tomar este arreglo de artistas, ¿ok? Y yo iba guardando este artista ahí. Y era así de simple, ¿ok? Simple pero pajero. Porque básicamente eso era lo que pedía. Eso era lo que pedía el enunciado. Uno tenía que guardar la información en unos arreglos, ¿cierto? Una duda. Dime. Entonces todo eso para no agregarlo en el main y que el main solamente quede el menú, ¿hiciste un main aparte? El ¿O lo main. colocaste arriba del...? Ah, claro, este. Sí. Sí, hice un main chiquitito. Ah, ya, Lo ya, que ya. pasa es que con el main lo que hice fue, bueno, obviamente al iniciarlo dije, necesito llamar a la función, ¿cachai? Función lectura. Entonces, en la función lectura empezaba a leer todo el archivo, ¿cachai? Y luego de eso, lo que hacía al finalizar esta función, lo que hacía era enviarlo a menú, ¿ok? Eh, en- Entiéndase de que todas estas cosas de C++ funcionan como, yo siempre lo mencioné como en cascada. Es decir, para poder llamar a una función siempre tiene que haber sido declarada antes. ¿Se entiende? Sí. Bacán. Entonces, claro, yo llamaba a lectura y me ahorraba el tener que salir de lectura y volver a llamar. Entonces, solamente al finalizar lectura, yo enviaba al menú. Y el menú era una función externa también, po. El menú, Mm, eh, no sé si saben crear menús, pero ahí está. O sea, sí. era un do while que utilicé, que es lo mismo que utilizar un while, pero un do. Y claro, las opciones, ¿cierto? La opción que ingrese el usuario. En este caso, lo que yo utilicé acá, este sin ignore, es porque de repente el usuario puede ser un poco pesado e ingresarte una opción que no tiene nada que ver, ¿cachai? O sea, por ejemplo, te puede ingresar 5.000 quizá, o te puede ingresar, si no me equivoco, bueno, esto significaba que ignorase si es que el usuario ingresaba un número de más de cinco espacios, ¿ok? 5 caracteres, por así decirlo. Entonces, si el usuario me ingresaba uno, como si me ingresaba, no sé, espacio, espacio 5, iba a tomar el 5 como tal, ¿se entiende? ¿O no? Bueno, al fin y al cabo, evitaba que el usuario destruyese el programa en el menú, ¿ok? Entonces, después de eso era el switch. Switch, opción, ¿cierto? El caso cero era cuando yo le decía, oye, si es que quieres salir, bueno, en este caso, ni siquiera lo ingresé acá, pero bueno, era la opción de, oye, salir del programa, ¿cierto? El caso uno, en este caso decía cantidad de asistentes, me enviaba la función cantidad de asistentes, enviaba la variable, perdón, enviaba esto de acá, este arreglo de asistentes, lo enviaba para allá, enviaba el cont asistentes, creo que si no me equivoco este era el contador. Sí, creo que era ese. Bueno, igual creo que se entiende. Lo mismo, si el usuario me ingresaba lo mismo en la segunda, ¿cierto? Caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Y el default, que creo que no lo terminé, que este significa básicamente cuando el usuario ingresa una opción que no tiene nada que ver con lo que le están pidiendo. Entonces eh, uno puede indicar como eh, ingrese una opción válida. Y listo. Entonces cada vez, si por ejemplo, si el menú tiene estas 5 opciones y el usuario me ingresa la opción 300, le va a arrojar este de acá, pues le va a decir, oye, ingresa una opción válida. ¿Ok? Pero este default no me convence que tenga ese colorcito. Debería estar en moradito. Pero no importa. Eso. Porque dice de a full, Ah, dice de a full. se ve azul. No, dice de a full. Ah, de Dice de azul. a full, eso. Entonces, default. Ahí está. Ahí está. Ya, ahí está. Esa era la opción.
Por eso no me compila el programa. Entonces, eso. Y bueno, están todas las demás funciones, po. Ahora el profe les pidió, si es que no me equivoco, un archivo que se llame funciones.h. Y esto no es tan distinto tampoco, po, porque cuando uno crea funciones distintas, archivo de funciones en C++. Había un video en YouTube, te los voy a compartir. Funciones en C++. Archivo.h. Creo que era este. Sí, parece que era este. ¿Están hablando acá, parece? No, están hablando acá. A ver. Ah, sí, parece que era este. Entonces, include y stream. ¿Saben hacer esto o no? ¿O no? ¿O me caí? No. ¿Cómo? Digo, ¿cuál era la pregunta? Si saben hacer esto. Al menos yo sí. Bacán, 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 bacán. ¿Alguien más iba a decir algo? No lo escuché. Bueno, no importa. Podemos crear una función simple. En teoría, si yo ahora llamo a imprimir. Vamos a ver si funciona. Luego era- Eh, ok, entonces... Nada, funciona. Ahí está. Básicamente sería como si en este caso todas estas funciones yo lo que hubiese hecho es tomarlas y meterlas a un funciones.h. Y listo. Creo que a eso era nomás. Ahora, si llegase a haber un error, creo que lo único que había que hacer era tomar los include, ¿cierto? Y meterlos donde corresponda, ya sea acá en funciones, como en main. Cada vez que se llamen, es importante llamarlos. ¿Se entiende? Eso por ahora. ¿Quién me habló? Ah. Em, Eso. ¿Hay alguna otra duda que tengan acerca de todo esto? Quedé Por lo menos yo con, no. Ok. Pero del... quedé con dudas sobre si todo lo que hicimos antes para leer los archivos, todo ¿Mm? eso iría dentro de funciones.h. Sí, puede ir dentro de funciones.h. De hecho, bueno, eso. Voy a meter esto acá. Entonces, eh, denme un segundito, que alguien me está hablando, está insistiendo mucho. Me están llamando a jugar. No puedo.
Estoy haciendo ayudantía. ¿Tu LOL? No, no juego LOL, sorry, papito. Está bien, sí. No juego LOL, hermano. Nunca me gustó, perdóname. Está bien, sí, le sabe lo bueno, weón. Ya, mira. Vamos a probar esto, dale. Yo creo que podemos hacer esta prueba e imprimir. Bueno, en este caso me está tirando error porque efectivamente no tengo los include necesarios. Eso es lo importante. Include ssstream e include fstream. Ahí está. Entonces ahora debería. Genial. Ahí está funcionando. Entonces, a ver, ¿cómo podría ser? Porque no quiero borrar esto. Esto me va a servir después. Así que mejor lo voy a meter en un comentario. Ahí y ahí. Entonces lo que voy a hacer es simplemente imprimir la línea, po. Sea, en este caso sería creo que es stream en line. Y vamos a ver si funciona. Dale. No, pues no se puede imprimir así, po. Puta, soy tonto. A ver. No, pues no se puede imprimir así. Ya, entonces mejor. Imprimamos solamente esta información de acá, sin importar el resto. Root y db, po. Root db endline. Entonces, me olvido de esa de ahí y bueno, esto lo puedo borrar porque ya está allá. Lectura. Y a ver, funciones.h. A ver, si es que, veamos si funciona. Compilo e imprimo. Ahí está. 18. Genial. 18. 18 539 404 464-6. Ah, genial, ahí está. Ahí están todos los la información valiosa. Puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Imprimir, no sé, los nombres quizás. Dejar eso ahí, por ejemplo. Sí, ahí. Y después imprimir los nombres. Nombres. Le doy un espacio. Paterno. Materno. Endline. No debería estar porque estar así compilo. Me debería imprimir. Me equivoqué. Era. No era Naita, era esto. Ahí. Ahí está. Bueno, se ve más feo que antes, pero bueno. De hecho, sabes que va a volver a lo que era. Ahí. Ahí está. Entonces tengo el root de Francisca Andrea Aravena Arancibia. ¿Es correcto o no? Francisca Aravena, efectivamente. Y eso no, pues, solamente invoqué a las funciones.h, que lo creé, está dentro del mismo, dentro de la misma carpeta, ¿cierto? En este caso, si ustedes utilizan el... Ah, me salí de la usted. onlinegdb.com. Lo mismo, pues. O sea, dentro ustedes pueden crear un archivo, ¿cierto? Funciones.h y ahí exactamente debería funcionar. Así que si copiamos esto, lo metemos ahí y lo mismo acá. Y tenemos que cargar el archivo de pruebas. Se lo hacemos correr. A ver. Ah, funciona. Sí, ahí está. Genial. Cout. Endline.
Y de hecho acá yo podría ejecutar una línea, por ejemplo, acá. Cuando ya no me arrojó ese fail, podría decir archivo cargado con éxito. Endline. Lectura de archivos, archivo cargado con éxito y me imprime toda la información. Y bueno, esto que está acá, que dice Sebasti y aparece como una cuestión media rara, es porque no lee algunas tildes. En este caso, la A con tilde no la lee al parecer. Porque la E sí la leyó, la I sí. Sí, eso. ¿Alguna duda, chiquillos, chicas? Voy muy rápido, creo yo, ¿no? Por lo menos yo estuve siguiendo, weón. Vale, vale, vale. ¿El resto? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, sí. Bacán, bacán. ¿Hay alguna otra cosa que le esté costando? Porque espero que hayan entendido en general cómo es la lectura de archivos. Hicimos básicamente el primer paso como pajero de lo que corresponde a su taller, ¿ok? Ahora, y les mostré tal cual como podrían hacerlo en base a lo que fue el semestre pasado. Yo lo hice así, ¿ok? Esto de auxiliar número uno, auxiliar número dos, ustedes pueden utilizarlo como también pueden hacerlo más descriptivo aún, ¿ok? Es decir, em, si no me equivoco, este stall podrían ponerlo acá, ¿cierto? En vez de utilizar una variable auxiliar, simplemente meterle esta información acá porque ya se va a transformar a entero y al tiro crear un run auxiliar, po, ¿se entiende? De hecho, creo que era el otro día donde estaban viendo la cuestión de fecha y ustedes con la clase fecha era calcular la fecha, la edad, ¿cierto? La edad de la persona. Eh, y claro, utilizaban algo así como, no sé si era un int, o que devolvía un número, ¿cierto? Y era edad. Entonces recibían, o sea, claro, recibían una persona P y en ella lo que hacían era empezar a crear variables muy, Creo que muy... las tengo, weón. ¿La tení? Creo que la tengo. ¿Sí? ¿Te la paso? Vale, vale, ¿me lo podéis pasar? Dale, dame un segundo. Dale. Acá la cuestión de Discord tiene como este chat, entre comillas. Ahí podía abrirlo y... Bacán, bacán, Ahí lo locos. pasé, weón. Pulento. Voy a simplemente utilizar esto. Ya era una función. Es genial, genial, genial. Voy a crear otro archivo. Funciones 2. Y en él voy a meter esta información. Ya, pero persona no lo tengo. Así que... Ya, pero me sirve esto. Estoy puro leyendo. Voy a crear la clase personal toque. Persona. Y este tenía la fecha de nacimiento. Un truquito que les voy a recomendar, cabros, es si es que a ustedes les incomoda el estar haciendo, por ejemplo, con el tema de las funciones, estar creando el punto H, el punto CPP, ¿cierto? Y estar como manejándose entre los dos archivos. Lo que yo generalmente hago es trabajar como algunas cosas dentro del mismo archivo .h. Por ejemplo, acá en artistas.h lo que yo hacía era, bueno, este es como, obviamente es un ejemplo, entonces
tenía que incluir la librería, el using namespace std, ¿cierto? En este caso, esta era una clase heredada, entonces yo tomaba el artista y heredaba algunas cosas de persona, ¿ok? Entonces, habían cosas como los set, que es súper simple, o sea, anotas el set, el nombre de la variable para hacerlo más característico, y dentro del paréntesis lo que haces es al tiro ingresar, ok, este va a recibir un string y una X, una variable súper random, ok, y la información la guarda donde corresponde, en este caso nombre artístico X, ok. Lo mismo, después set género musical, vaya a recibir un algo, un X, género musical, lo mismo, la opción, la parte privada, ¿cierto? Y lo mismo, estar así todo el rato. Entonces, como súper, como que te ahorra líneas de código, ¿ok? Y no en el mal sentido, no es como ahorrarse líneas de código porque, no sé cómo expresarlo bien, pero no es algo malo el hacer esto, ¿ok? De hecho, esto mismo me lo enseñó Mauro. Entonces, es más simple así para mí. Y lo mismo con los get, o sea, como string, get, ¿cierto? Y al tiro, return, nombre artístico. Y en vez de estar moviéndose el punto H, el punto CPP, ¿cierto? Como, no sé si les parece más sencillo o algo, pero por lo menos a mí me parecía mucho más simple. Eh, entonces, en este caso, private, supone que había un int A, int mes y un int dd. Public. Había un constructor y un voy set año, voy a recibir un entero, ¿cierto? Va a ser una X en este caso. Lo mismo con lo otro, voy set mes. Void set día. Y después los get. Es simplemente para diferenciarlo nomás, ¿se entiende? Como que los set por un lado, los get por el otro. Retorno ahí el A. String get mes. Return get día. Una pregunta. Dime. Digo, ¿por qué un string y no un int? ¿O da lo mismo? Perdón. Sorry. Era tal como dices tú. Era un int. Sorry. Me había equivocado. Ya, pero eso. Int. Casi quedo como un payaso. Y bueno, el otro era el ver fecha, ¿cierto? Y lo mismo también puedo crearla acá. O sea, voy y digo, bueno, seout. En este caso, AA. No, primero el día, por cierto. No estamos nadie en Corea. TD, y año. Endline. ¿Y qué haría? Entonces, en persona se supone que para seguir la lógica de esto era... Bueno, no me interesa tanto esto, así que le voy a poner solamente string nombre. Persona. Tenemos el constructor y después tenemos el void. Void set nombre, string. Y lo mismo por acá abajo. Tenemos el string. Ahora sí es string. Get nombre. Return nombre.
Y después, si yo, por ejemplo, quiero ver a la persona, ver persona, lo que hago es... se me olvidó eso. Fecha, como es una fecha de nacimiento. Dentro del constructor, no, ¿cómo puede ser esto? Mm, ya, se me ocurre lo siguiente. Bueno, es más simple de lo que creía. Set fecha. Set fecha de nacimiento. Lo que va a recibir es una fecha. Fecha X. Y obviamente esta fecha de nacimiento va a guardarse ahí. Y lo mismo. Fecha get fecha nas. Y return la fecha de nacimiento. Entonces, lo que hago acá es mostrar lo siguiente, out, el nombre, ¿cierto? Nombre, nombre. Y después lo que hago es llamar a la función. Fecha nas, pongo ver fecha. Listo. Entonces, en este caso, tal como ustedes lo tenían, todo este leseo gigante, ¿cierto? Porque es como ya defino AC, ¿cierto? 2022, defino fechas, defino esto acá, y después empiezo a recibir. A pesar de que sí funciona, efectivamente, em, era más fácil, creo yo. Porque esto es una manera. Obviamente yo digo que es más fácil porque ya cacho más o menos como la ola, pero em, que es fecha de nacimiento. Y después lo mismo que año, ¿cierto? Esa es una manera. Y la otra, más simple, podría haber sido return 2022 menos p.getFecha.getAño. Y creo que debería funcionar así. Si no, voy a quedar otra vez como payaso. Este funciones de ahí ya no me sirve, así que delete. Obviamente debo crear una persona. Voy a crear solamente el nombre en este caso. Y acá le asigno, en este caso, fecha F1. Mejor ocupo el constructor y va a recibir un int A, un int B y un int C. Sí, ahí estaría. Entonces, ¿por qué me tira error? ¿Me faltó algo acá o no? Ah, ya. Ah, ok.
Fechar. ¿Por qué le pongo fechar? Fecha. Ahí está, aparece. Entonces, defino 5 del 5 1999. Lo habré anotado Igual mal. ahí abajo colocaste fechar de nuevo Fechar, ¿dónde? y arriba había definido primero año, mes y día y colocaste Al día, revés, mes, ¿cierto? año. ¿Aquí, cierto? Sí, 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 sí. estaba dándome cuenta de eso. Em, ahí. Creo que sí, ahí está. 5, 5, 1999. Genial. Voy a cambiar este también. Sorry, es que se me va la bola. Sorry, sorry. Ahí creé la fecha, exacto. Entonces después la persona número 1. Claro, solamente le digo P1, set nombre y le mando Martín. Y después P1, set fecha y le mando F1. Entonces si P1 lo imprimo, ver persona, debería imprimirme sin problemas. Vamos a revisar. Ahí está. A ver, está bien. Genial, nombre, Martín, fecha de nacimiento, ahí. Entonces ahora si yo quiero imprimir la edad, ¿cómo me va a devolver eso? Solamente digo edad, mando a P1. En lane. Vamos a revisar que todo esto funcione y 23. Genial! Y efectivamente es lo mismo. Si yo comento esto y ocupo eso, debería ser exactamente lo mismo. Edad 23 años. Ahí está. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Yo sí. ¿Se entendió que de repente puede ser así de simple? Como, porque aquí lo que le estoy indicando es como, ok, a la persona, ¿cierto? La persona que está llegando. Ok, obtén la fecha de nacimiento. Y cuando ya obtengo la fecha de nacimiento, lo que le digo es, ok, de esa fecha de nacimiento, indícame el año. ¿Cachai? Y así de simple. Entonces después obviamente queda aquí, en este caso 1999, y queda 2022 menos 1999. Y retorno. Entonces después simplemente lo imprimo. Tal como aparece ahí. ¿Sí? ¿Alguna? Ah, ¿llegó más gente? ¿O no? Ah, sí, Riser. ¿Y ese es el Luca? No. ¿Quién es? Estudiante. Whatever. Eso. ¿Alguna otra duda acerca de esto? A los que se integraron hace poco también. No, Quería comentar chao. algo. Chao, Sí. chao, profe. Chao. Ah, ese, puta, ese era el Luca. Ultra random. Sí. ¿Alguna otra duda? Yo quería comentar algo. Y Comente, es por favor. que, y es que resulta que cuando hago el taller, Sí, sí. resulta que separé todo lo, o sea, lo del archivo, Ujú. el vector, o sea, convertir archivo en vector, Ya. separándolo punto y coma. Pero resulta que cuando coloco, o sea, lo separo, no sé, por root, db, nombres y así, Sí. coloco en ver, porque ya hice la clase de la persona Ya. elector. Sí, sí. El problema es que todo me sale bien, excepto los nombres. Los ¿Qué? nombres no me lo imprime, Ya. como que no acepta el salto, el espacio. En vez del nombre me sale me sale la dirección. Es de nombre, o sea, nombre, dos puntos, la dirección de la persona. Y la dirección no sale nada. Entonces, lo más probable es que debe haber un error con esto. Con, con el orden en el que estás tomando las cosas. Eso me da la sensación. Porque si en la parte de
te refieres a nombre paterno y materno, ¿cierto? Solamente nombres, porque paterno y materno me salen bien. Ya, entonces Que si nombres tiene un salto, tiene un espacio. Parece que no lo ese, acepta. ese Sí, espacio que parece, Francisca Andrea, ¿cierto? parece que no lo acepta. No acepta el espacio y simplemente no lo imprime. Imprime el nombre. Es raro. Es raro Si lo quieres te que hace. muestro, mira, si quieres No, te no, lo sí, está muestro. bien, sí te creo. Dale, puedes mostrarlo si quieres. Hace harto, de verdad, y cuando me estanqué quedé como, ya no sé qué hacer. Mm. Baja a transmitir por si acaso. De ahí nomás. Dale. Ahí está. Ah, ya, ok. Ah, entonces mejor transmito. Pensé que iba a transmitir tu pantalla. Ya, pero no importa. Ah, el sábado tendré un mejor noto, así que la mía es papa, así que. Ya, La entonces. función uno está buena. O sea, la función uno ya la hice, perfecto, no hay ningún problema. El tema es el 2, ahí está. Es donde separé todo, convertí el archivo a Utilizaste, vector. ya, efectivamente, utilizaste un vector. Sí, Cuando es vi, una buena opción, es una buena opción. cuando usaste Stream y dije, a ti te funcionó. Qué raro, a mí no, pues. Eso sí, aprendí por mí mismo que es que como no todos son string, ¿Sí? decidí usar el Atoy para convertirlo en int. Y eso no tiene ningún problema, el problema es el set nombres, que está en el data 2. El data 2 es simplemente los nombres, o los dos nombres, porque separé Mm, ¿cómo se dice? Cada índice es separado por punto y coma. No sé si me entendiste. sí. Eso dice. Por alguna razón no lo. Y estáis leyendo el archivo de. El archivo de. Primero pruebas. El de server pruebas. Sí, prueba. Ya hice el normal y salió lo mismo. Puedes correrla y te darás cuenta Sí, sí. tema. Server pruebas. A ver, ¿qué te parece? Ah, el 2, aprieta el botón 2. Escribe Huechuraba, porque es de las 10 comunas que está. Lo escribí mal. No sé cómo se escribe Huechura. Ah, lo escribí en mayúscula. ¿Es en mayúscula o no? Mayúscula. Oh, está No, pues Huechuraba. no, porque Ahí está Huechuraba. el server. O más fácil, Renca. Coloca Renca, es más fácil. Aprieta 2 de nuevo. Ya. Porque si ves bien, se reinicia el menú. Renca. No me pesca. No. A ver, déjame probarlo yo. Estación central. No. No me pesca nada. A ver, déjame probarlo yo. Espérame. Tengo mal internet. ¡No! ¡Ah! Puta. La comunismo. No, no me pesca nada, hermano. Sí, ¿Te pesca a ti? me pesca. Mm, Estoy weyando. qué raro. A ver, A ver, vuelve. entonces transmito yo. Dale. Ay, pero ¿qué estás? ¿Yo eres mágico? ¿Cómo? ¿Yo eres mágico? Parece que ya lo arreglé. Ay, chucha que soy weón. O bueno, quería. Es raro porque esto no me mostraba. O sea, no se ve bien, no se ve, Veí. pero. No, es que está todavía cargando. Pero te funciona. Pero funciona. Qué raro. Ah, Ah, ya. ya sé por qué. Ah, ya sé Dale. por qué. Porque. Ya sé por qué lo hice. Bacán. Bacán. Sí, Simplifiqué. Ah, ya está. Ocupé lo que tú hiciste. ¿Ya? Lo de. Lo del public.
el sí. int get run, al lado return run. Ya, eso es lo que hice, o sea, lo simplifiqué. Creo que ese era el tema, que era Era al el revés. hacerlo manual, lo que hacía el profe, creo que Sí. eso es lo que me falló. Ya, ok. Creo que simplificarlo te lo hacía más rápido. Bueno, Bueno, lo bueno, que bacán que... hacía, también hizo también no sé si es legal, hizo un if de que ¿Mm? habilitado para votar, uno es sí y el cero es no, y el vocal de mesa también, uno es sí y Sí, el sí. cero es no. Sí, pues, sí, sí, eso había que hacer, pues, sí. Ah, ya, bueno, Sí, porque qué raro. ese es como el true or false. Es lo mismo, ¿cachai? O sea, Sí, sí, ese, eh, algo parecido. bacán, bacán, bacán. Bacán que te haya funcionado. Entonces voy a seguir normal con... Aprendí Pulento. harto, o sea, no sabía nada de eso del streaming. Nunca me lo habían enseñado. Del Fueron los profes que me tocó. del string stream. Stream nunca lo había visto. Ah, ya, ok. Bueno, ahora ya cachaste. Así que bacán, bacán que se queden Así cachando. es. Bueno, fuera de eso, ¿alguna otra duda, chicos, chicas? Por lo menos yo no. Bacán. ¿Los demás? Ah, yo tampoco. Pulento, pulento, pulento. Eh, América, supongo que también, ¿todo bien? Todo bien. Y Riser, Todo bien. bacán, bacán, bacán. Entonces yo creo que lo podría dejar hasta acá, ¿ok? Por suerte